una vivienda Claro, o dos viviendas. Ese es el que claro. tiene más miedo que se lo ocupen, porque a lo mejor el gran Es, una, tenedor... es un allanamiento de morada, no se puede. O sea, tú tienes una casa en la Bueno, playa y tu casa aquí y no es posible la ocupación, es un allanamiento bueno, de morada. lo, Interviene la policía inmediatamente. Otra cosa es que digas, es que la gente tiene derecho a vivir engañada y a creer que en el pecado y que si te masturbas te vas a quedar ciego. Ok, pero es como digámosle a la gente la verdad, no te vas a quedar ciego por masturbarte y no te pueden ocupar la vivienda si tienes una casa en la playa o tu casa de tu barrio si vas a comprar el pan. O sea, es como no asustemos sí, a la pero gente, es mentira. O sea, todo está en la Biblia. Se cuenta que Jesús le dijo a Pedro, guarda tu espada porque quien a hierro mata, a hierro muere. Creo que a nadie le podría sorprender que el final de Trump fuera violento. No es la primera vez que ocurre en los Estados Unidos y es innegable que Trump ha normalizado la violencia política como manera de actuación. Trump es quien toma la decisión pues, de secuestrar presidentes de otro país, asesinando a quien haya que asesinar. Es quien toma la decisión de descabezar a los dirigentes políticos de Irán, asesinando uno por uno a quien considere que es un objetivo militar, exactamente lo mismo que Israel. Entonces, claro, en un mundo así, yo creo que difícilmente podría sorprender que el atentado personal se normalice como una praxis política, que es terrible lo que estamos diciendo, pero oiga usted, es que es Trump. De hecho, si asesinaran a Trump y preguntaran a la mayor parte de la población mundial qué piensan ustedes, pues seguramente nosotros aquí con moderación democrática diríamos que terrible es que maten a la gente, pero creo que habría alegría entre cientos de millones de personas en todo el mundo. Y esto, digamos, como consecuencia de lo que Trump ha normalizado como praxis. Claro, a partir de ahí la pregunta es qué pasa en las midterm, que es lo que todo el mundo está pensando. Hay una nueva narrativa que dice esto ya se ha acabado, que además tiene una traducción en España que es como no, Vox ha tocado techo porque en realidad Trump está con niveles de aprobación muy bajos, esto del MAGA ha sido un mal sueño y muy pronto va a volver un candidato demócrata a mandar en los Estados Unidos y vamos de alguna manera a volver a lo de antes, la OTAN va a volver a ser un espacio ideológico cómodo para los países europeos. A mí me parece un tanto extraño que teniendo en cuenta las líneas rojas de la política internacional que ha atravesado Donald Trump, vayan mansamente a las elecciones de noviembre a dejarse quitar el poder. La experiencia histórica del siglo XX nos dice lo contrario. Cuando alguien utiliza el poder del Estado para llegar a escenarios que hasta ese momento eran inéditos, parece como bastante absurdo que Trump, simplemente porque la gente no vote a sus candidatos, vaya a asumir que vaya a mandar menos en los Estados Unidos. Entonces yo creo que hay que estar preparados para cualquier escenario, incluso el escenario de que haya sectores de los poderes oligárquicos en los Estados Unidos que calculen que están perdiendo dinero. O sea, ¿quién está ganando y quién está perdiendo dinero con la aventura de Estados Unidos en Irán? A partir de ahí, yo no descartaría ningún escenario. En Estados Unidos, y lo vimos con Kennedy, eliminar a un presidente puede ser una decisión de Estado que además nunca se terminará de saber realmente quién estuvo detrás. O la posibilidad de un golpe de Estado por parte de sectores trumpistas en el aparato del Estado y que con cualquier excusa, y esto podría serlo, pues haga que no tengamos elecciones de midterm o que se hable abiertamente de fraude electoral. Yo estaría preparado para todos los escenarios distópicos que se han ido cumpliendo en los últimos años y no sería tan optimista de pensar pues que las elecciones de noviembre van a ser una suerte de camino de retorno a la normalidad internacional. Lo dudo mucho. Ni a la normalidad internacional ni a la propia de los Estados Unidos. Tiene toda la pinta. Yo en eso coincido bastante contigo. Veremos qué sucede, la expectativa está abierta, pero yo vuelvo a insistir que yo creo que ese es un asunto en el que los medios debemos poner el acento una y otra vez, por muy cansinos que parezcamos y por mucho que parezca que repitamos, básicamente por dos razones. Primero, porque puede interesar lo que pasa allí, que se vaya normalizando desde el punto de vista social, mayoritariamente, una forma de actuar así, en que la gente pues tiene que entramparse para curarse de cualquier cáncer, en fin, todo ese tipo de cosas que se pueden vivir allí, pero lo peor es que eso se exporta. Y al final es que estamos en un momento de movimientos que son sucursales de ese tipo de sociedad y que si alguien tiene alguna duda, pues que contemple esas sociedades
ante lo que pueda, creo yo, pero claro, es como ante lo que pueda pasar. Perdona, Pablo, Disculpa. sin entrar en ninguna historia de demonizar a nadie, pero escuchamos quién apoya qué y qué sucede en esos territorios en los que, y con esa diplomacia y con esa política interior de una persona como Donald Trump o toda la élite singular que le rodea. Bueno, pero recordemos a Luigi Mangione. O sea, es que lo más llamativo del atentado de Luigi Mangione es que recibió una respuesta social de simpatía. ¿Por qué? Asesina, ejecuta a uno de los jefes de las farmacéuticas que difícilmente puedan tener una defensa pública. Entonces Luigi Mangione se convierte en un héroe mundial y en una figura de la cultura pop y todo el mundo defiende a Luigi Mangione. Y eso a cualquiera que tenga formación en política no le puede sorprender en una sociedad en la que se degrada hasta el punto de que te mueres si no tienes un seguro privado para que te curen en un hospital, o donde el presidente de tu país normaliza el asesinato como forma de hacer política. Lo normaliza fuera del país y lo normaliza dentro. Que cuando vimos las ejecuciones del ICE contra ciudadanos estadounidenses, lo que veíamos era ejecuciones defendidas además por el propio presidente. Claro, a nadie le puede sorprender que en un contexto así de manipulación informativa sin precedentes, lo de la Fox con Trump, lo que están haciendo los medios de comunicación israelíes es el fin de cualquier límite deontológico en la manera de informar. Es una situación de guerra que es terrible para los medios de comunicación, porque decíais bien, en un contexto de guerra no hay elecciones democráticas y no hay elecciones civiles, pero tampoco hay periodismo. En un contexto de guerra el periodismo se convierte en pura propaganda de guerra. Claro, en ese contexto de régimen de guerra, donde los negocios que están haciendo las empresas armamentísticas, muchas de las cuales son accionistas de los medios de comunicación, nos lleva hacia un lugar que yo no sé si todo el mundo ha reflexionado qué implicaciones tiene en términos políticos, en términos civiles, pero en los que a nadie les puede sorprender la intensificación de la violencia a todos los niveles. En principio parecería saludable que aquí hubiera acuerdo. Pablo, tú tenías muchas ganas de hablar. Yo tenía ganas de preguntarle, pero bueno, no hay... Lo digo aquí. Hay cosas que me llamaban la atención, porque hoy hemos conocido un informe del propio Gobierno de España, que lo ha contado Televisión Española, que se llama El problema de la concentración inmobiliaria en España. Bueno, pues que señala que ha hecho consumo, que han creado consumo. Sí, claro, pero da datos que son verdad. Dice que se han cuadriplicado en los últimos años los grandes propietarios. Se señala además que aumentan los precios del alquiler. Es decir, el informe vendría a decir que no se ha conseguido prácticamente nada bueno en los últimos tiempos. Yo pensaba, cuando digo, ¿qué le podría yo preguntar a la ministra? Pues si llama una mujer que diga, gano 1.800 euros, tengo 2 hijos, pago de alquiler 1.200 euros, que esto es una realidad muy frecuente en España. Entonces yo pensaba, ¿qué le respondería a la ministra? Pues seguramente yo no puedo hacer nada, estos son las comunidades autónomas, vote usted a María Jesús Montero en Andalucía, si es usted andaluza. Entonces pensaba como otras cosas que le podría preguntar. Oiga usted, el gasto militar en España en los 2 últimos años ha sido récord. Llevando buena parte de esos recursos a vivienda, se hubieran podido expropiar viviendas o comprar viviendas de los fondos buitre y ponerlos en alquiler social. Se podría hacer muchas cosas desde el propio gobierno, no solamente lo del gasto militar, sino haber asegurado que los límites al precio del alquiler eran una realidad y que no habría por qué delegar eso a las comunidades autónomas. O sea, yo tengo la sensación de que la vivienda es uno de esos temas en los que el gobierno está dispuesto a decir muchas cosas de izquierdas, pero no hacer prácticamente nada. Y había una cosa que señalaba Juan Ramón, que era la cuestión de esto se va a perder mañana en el Congreso de los Diputados, y eso lo sabemos todos. Hubo una crisis entre Sumar y el PSOE, Sumar diciendo me salgo del Consejo de Ministros, y la solución que toman es esto lo saco del decreto que va a votar Junts, y esto lo lleváis en una cosa aparte, lo defiende Bustinduy, pero sabéis que lo vais a perder. O sea, lo ha reconocido. Vais a tener visibilidad, vais a poder decir cosas muy de izquierdas, pero como no tenemos ningún instrumento para presionar a Junts, porque esto queda fuera del decreto que los otros tienen que votar, pues esto se va a perder. Y es la sensación al final de que el gobierno dice cosas al tiempo que los propios datos del gobierno señalan que estamos en una situación en la que los rentistas mandan,
en el que el alquiler cada vez es más caro y en la que cuando el gobierno dice, oye, los recursos no son ilimitados según para qué. Para el gasto militar sí, y sin embargo, para hacer que la gente no tenga tan difícil acceder a una vivienda, tanto por alquiler como por compra, parece que todo se pone mucho más difícil. Es que para un fondo buitre es más fácil comprar un piso en España que para una familia, y entonces no diga usted que el gobierno no puede hacer nada. A mí me ha dejado una sensación, no sé, muy amarga. Sí, yo creo que aquí el problema es que la política rara vez permite conciliar intereses, pero en donde no va a permitir nunca conciliar intereses es en el asunto de la vivienda. Yo hablé hace tiempo con alguien cuyo trabajo básicamente es asesorar financieramente a gente que tiene dinero. Entonces, gente que tiene a lo mejor 1 millón de euros o 1,5 millones de euros, 2 millones de euros, y dice, por encima de cualquier tipo de inversión, que si en bonos, que si en no sé qué, lo más rentable sigue siendo la vivienda, la inmobiliaria. Si tú tienes mucho dinero, lo que más dinero te va a hacer ganar es comprar vivienda o hacer hipotecas que después te van a pagar los inquilinos. Pues yo tengo dinero, entonces me da una hipoteca el banco y después pongo esa vivienda en alquiler y la hipoteca no la pago yo, la paga un inquilino que con su trabajo me va pagando el alquiler a mí. Y esto hay pues una parte pequeña, un 3, un 4, un 5% de personas en España que se pueden permitir ser rentistas y vivir muy bien haciendo esto. Claro, ¿cuál es el problema de esto? ¿Se pueden conciliar los intereses de este pequeño porcentaje de personas que viven básicamente del trabajo de inquilinos? ¿Se puede conciliar con los intereses de los inquilinos o con los intereses de quien tiene que estar trabajando toda su vida para pagar una hipoteca? La respuesta es no. Y yo entiendo que los propietarios y los rentistas defiendan sus intereses. Pero hay una cosa cómica, y es que al final casi todos los partidos defienden mucho más los intereses de una minoría, pues que puede vivir o que puede ganar mucho dinero de los inquilinos que le pagan un alquiler, y sin embargo parece que es dificilísimo que alguien diga, oiga, hay una mayoría social de gente que está dedicando más del 50% de su salario a pagar un alquiler que ya no se pueden ni siquiera plantear comprar una vivienda, y esto está generando un enorme problema social, porque alguien dirá, oiga, la vivienda es un bien de mercado, y es como, claro, el problema de que la vivienda sea un bien de mercado es una costumbre malísima que tienen los españoles de querer vivir en una casa. Si los españoles no fueran tan finos y asumieran que debajo de un puente no se vive tan mal, pues podríamos asumir que la vivienda es un lujo, un bien de mercado. Pero si resulta que la gente necesita casas para vivir y se considera que esto es un bien de mercado, tenemos un problema. Pero se planteaba antes, construyamos más vivienda pública. España es un país que tiene muchísimas viviendas vacías. Sí, claro, construir vivienda es un negociazo para los constructores que van a decir, sí, denme promociones públicas con dinerito del gobierno, que ya veremos después, cuando ganen los otros, cómo privatizamos todo esto. Yo creo que sería mucho más sensato intervenir el mercado del alquiler en una situación de emergencia habitacional. Y oiga, que esto no es decir, va a llegar el comunismo contra los rentistas y les vamos a expropiar sus viviendas. Les vamos a decir, uno, que tienen obligación de ponerlas en alquiler, y les vamos a fijar los precios. De, oiga, ¿por qué no hay libertad de precios en esto? Porque la gente tiene la mala costumbre de querer vivir en una casa. Y cuando tienes el derecho de alguien a vivir en una casa que recoge la Constitución y el derecho de otro a vivir de sus rentas, pues habrá que elegir entre los dos derechos, y digo yo que será razonable que gane un poco menos el rentista y que la gente pueda tener un alquiler aceptable. Pero Pablo, yo entiendo tu posición. Ahora, yo creo que eso nos sitúa ante la imposibilidad de consensos. Negamos los consensos. Puede haber y debe haber consensos en el ámbito político, no para que los intereses sean todos iguales, sino para que se vayan conciliando y se encuentren puntos de cercanía o de proximidad. Pues hasta cierto punto, si hubiera una parte de los empresarios de este país que dijeran que hay que restaurar la esclavitud y dijeran, tiene que llegar a un consenso conmigo. No, y es que estoy defendiendo la esclavitud y usted está defendiendo aquí la jornada de 35 horas, lleguemos a un punto medio. Pues oiga, en esto tampoco hay que llegar a un consenso. Es que estamos hablando de que la gente pueda vivir en un sitio. O sea, que es que la gente no llega a fin de mes, que una señora que pague 1.200 euros de alquiler ganando 1.800 si tiene hijos, está en una situación de vulnerabilidad absoluta. Entonces, consenso no. O sea, en esto lo que tiene que haber es democracia. Consenso puede haber, digamos, cuando todo está garantizado. Pero es como si a alguien le dicen, yo creo que la sanidad tiene que ser completamente privada y que si no tienes un seguro privado te mueres de cáncer. Yo creo que tiene que ser pública. Lleguemos a un consenso. ¿Consenso para ti? O sea, ¿cómo que consenso? Lo primero es que tiene que haber sanidad para todos. Pero Pablo, ¿estamos de acuerdo en que hay un déficit de 1 millón de viviendas? ¿Estamos de acuerdo por lo menos en eso? En España está lleno de viviendas vacías. No, de verdad, estamos de acuerdo con eso. No, porque si hay viviendas vacías no hay un déficit. ¿Qué hacemos con
las acuerdo vacías. mira, estamos de acuerdo yo no voy aquí a defender lógicamente al sector inmobiliario porque ni es mi papel, ni quiero ni lo defiendo. Es indefendible. Pero no es que sea indefendible, yo tampoco lo quiero criminalizar. Yo lo que digo es que tenemos problemas con qué suelo tenemos, cómo esos suelos se pueden desarrollar para que después haya transporte público, carreteras, hospitales, colegios para los niños. O sea, hay que hacer unos planes en el que después los ciudadanos, cuando vayan a vivir a esas casas, pues lógicamente puedan llevar al colegio a sus niños y puedan ir a un hospital. O sea, que esto es un problema mayor que decir que, bueno, pues que hay mucha vivienda vacía y que lo que hay que hacer es que el Estado lo compre y después se lo alquile a un tercero que es el que necesita esa vivienda. Bueno, si eso yo no digo que no sea así, yo lo que digo es que hay problemas mayores y en el que el diagnóstico de situación es importante tener al menos un acercamiento. Te pongo otro ejemplo, la revisión de los precios de los materiales, o sea, de cómo se hacen las casas. O sea, es que realmente estamos en un periodo, creo que de preguerra o de guerra, en el que los precios en el mercado para hacer la construcción de esas viviendas se ha disparado. Eso quiere decir que, lógicamente, la vivienda se va a encarecer. Tercer tema, por ejemplo. Quiere decir que se pueden poner muchos ejemplos en lo que realmente al final, el destino final, es que se ponga a disposición de la vivienda. A mí lo que me llama la atención es que si no estamos de acuerdo ni siquiera en el diagnóstico de todos los que integran el sector para que haya una oferta, pues es que es muy complicado, porque al final no es que no se concilian intereses, es que no quieres llegar al objetivo final, que es ofrecer vivienda. Tan sencillo como eso. Es que además no te acompaña, por ejemplo, no a ti, que no es el caso, pero a la ministra cuando dice, no, es que este tipo de acciones pues tienen que tener un recorrido ya, pero es que lleva 7 años teniendo responsabilidad de esto. Y si nos vamos al Observatorio de la Vivienda, yo no quiero sacar los datos, pero es que no se ha hecho vivienda. Esta es una realidad. ¿Un problema del gobierno? Sí, pero también es un problema de las circunstancias que conciben y coalegan, bueno, pues todo lo que es el sector y los recursos, que al final son limitados. O sea, esto es una realidad. Tengo la impresión de que el peso de las fuerzas que defienden a los propietarios inmobiliarios es tan grande que hay millones de personas que piensan que el principal problema de la vivienda en España es que se la vayan a ocupar. Y sin embargo, cuando vamos a los datos, vemos que solamente un 3% de los ciudadanos en España tienen más de 2 viviendas, que son las que eventualmente serían ocupables, y que además la ocupación es un fenómeno residual que afecta básicamente a grandes propietarios inmobiliarios como bancos. Y sin embargo, tú pones cualquier medio de comunicación, incluso algunos supuestamente de izquierdas, y Securitas Direct o ING te anuncia el seguro antiocupas y no sé qué. Cuando dices, oiga usted, lo que están vendiendo como ocupación es un allanamiento de morada que interviene la policía inmediatamente. El gran problema de la vivienda en España es que los alquileres son absolutamente inasumibles, es que se está permitiendo que Airbnb o que otras plataformas de este tipo estén reventando los barrios y que no hay voluntad política por parte de los dos grandes partidos de intervenir en serio en esto. Claro, intervenir en serio implica enfrentarse a una minoría muy poderosa de propietarios inmobiliarios y de rentistas, pero es que esto habrá que plantearlo alguna vez, porque son millones de personas que no llegan a fin de mes, y en esos millones de personas puede haber votantes de todos los partidos. Si el problema es que nadie les pone por delante que el problema de su vivienda no es que se la vayan a ocupar mientras va a comprar el pan, es que no va a poder pagar el alquiler. Volvemos otra vez, no estamos de acuerdo en el diagnóstico. Yo puedo estar de acuerdo contigo en que efectivamente es algo más residual el tema de la ocupación y que hay un 30%. Bueno, está en la agenda. La agenda pública. Está en la tele. Bueno, pero está en la agenda. La gente, lógicamente, tiene miedo a que se le ocupe su casa. Bueno, pues esto es así. Los galos tenían miedo a que el cielo se les cayera sobre sus cabezas. Pero todo el mundo tiene derecho a tener miedo. Bueno, respétese. Un derecho constitucional. Bien, bueno, pues tú vas a la playa y la gente tiene miedo a que se vaya después a sus casas en invierno y que se lo ocupen. Bueno, pues es así. Esa situación puede ser un tanto por ciento más minoritario. La gente puede tener miedo. Si yo no, eso no lo voy a discutir. Pero lo que sí que veo es que volvemos a lo anterior, que es que estamos... Por ejemplo, en eso creo que no podemos llegar a un acuerdo en que estás intentando poner a los pequeños propietarios que tienen una vivienda o tienen 2, bueno, pues y que lo alquilan con los grandes tenedores. Es que esto no tiene nada que ver, es que hay gente que no quiere poner a disposición su vivienda porque tiene 2 viviendas, 3 viviendas y no quiere tenerla a disposición y por tanto cae. Sí, en relación con eso, probablemente los que tienen más miedo son aquellos que tienen una vivienda, claro, o 2 viviendas. Ese es el que tiene más miedo que se lo ocupen, porque a lo mejor el gran tenedor... Es un allanamiento de morada, no se puede.
O sea, tú tienes una casa en la playa y tu casa aquí y no es posible la ocupación, es un allanamiento de morada. Interviene la policía inmediatamente. Otra cosa es que digas, es que la gente tiene derecho a vivir engañada y a creer que en el pecado y que si te masturbas te vas a quedar ciego. Ok, pero es como digámosle a la gente la verdad, no te vas a quedar ciego por masturbarte y no te pueden ocupar la vivienda si tienes una casa en la playa o tu casa de tu barrio si vas a comprar el pan. O sea, es como no asustemos a la gente, es mentira. No, pero el problema es que hay casos, hay gente, pues a lo mejor que lo tiene alquilado y resulta que ha tenido la cuestión esta de lo que se denomina popularmente la inquiocupación y dice, mira, yo para que una casa que no perciba el salario que me tienen que pagar, que tienes una, que a lo mejor no tienes dos, tienes una y la has ocupado porque te viene bien para tu renta, porque no sé, decimos muchas veces el inquilino está incumpliendo el contrato y hay todos los mecanismos legales. Bueno, ya, pero es que nadie alquilaría. Pero es que a lo mejor tardas en resolver ese asunto, dices, mira, es que he tardado 2 años. Bueno, pero eso también lo tenemos que contar, que es que hay gente que tiene 1, 2, 3 viviendas fruto del ahorro, de su esfuerzo, de su trabajo, y no lo pone a disposición porque después la inseguridad jurídica la tiene. ¿Qué inseguridad jurídica hay en este país? Yo creo que le estáis dando la razón a Pablo, a pesar de que le estáis discutiendo. Nos queda un minuto. Porque estáis hablando de una minoría de la población. Bueno, ya, pero las minorías son importantes. Alguien tiene que defender a los propietarios. Pero la minoría hacen falta más partidos políticos que los En este caso es un pequeño propietario. Dice Pablo, solo un 3-4% de la población. Yo entiendo la inquietud de propietarios, gente que tiene 1 o 2 casas, no tanto la ocupación, pero cómo afecte toda esta legislación que va contra los grandes tenedores. Tú tienes una casa y te la ocupa, o mejor, el inquiocupa se queda y dices 2 años. Oye, 2 años es que te ha fastidiado. Pero si es que el problema no son los inquilinos, el problema son los caseros que no te arreglan la pared ni te arreglan la vivienda cuando no funciona. No, de todo no, pero vamos a escuchar a la gente. O sea, el problema de este país no es que haya un inquilino que no pague, que hay mecanismos jurídicos para actuar contra él. El problema es cuando hay caseros que ponen, o sea, que empiezan a alquilar la casa por habitaciones, cuando eso es completamente ilegal, cuando llama el inquilino, oiga, me tiene usted que arreglar el tal, yo no le arreglo a usted nada, le subo de manera abusiva el alquiler. El problema no son los inquilinos a los que se criminaliza llamándoles inquiocupas. El problema son pues una serie de caseros que actúan desde la posición del fuerte con absoluta impunidad. Yo creo que de todo hay en la vida de todo. Señor. Bueno, yo creo que al final los casos particulares tampoco se puede generalizar. Claro. Yo creo que en eso estamos de acuerdo, que falta 1 millón de viviendas, Pablo. Yo creo que podemos llegar a ese dato, ¿no? Oye, o sea, la inquiocupación es un problema, pero no se puede generalizar las actitudes de los caseros. O sea, vimos los grupos de WhatsApp de caseros organizados para decir no alquilo a gitanos, no alquilo a negros, pero el problema es que no hay que generalizar. Pero esto de que el casero es malo tampoco es no, así. Claro, es el inquilino que no te paga. Pero si habéis dicho que hay inquiocupas, que tú, ¿cómo vas a alquilar si viene un sinvergüenza y no te capa? Pero no, claro, no hay que generalizar a los pobres caseros. ¿Sois caseros vosotros? Yo no. Afortunadamente, yo creo que las posiciones, a pesar de todo, han quedado bastante expuestas. Os lo agradezco mucho.